Bien, buenas tardes a todos. Ante todo espero que estén sobrellevando lo mejor posible esta situación que estamos atravesando. Y por otra parte, bueno, es la primera vez que expongo con esta modalidad, así que espero ser lo más claro posible. Para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Barbona y voy a trabajar el texto de François Artaud, que es un historiador francés especializado sobre todo en lo que es historia intelectual, y en particular esta obra que se denomina Regímenes de historicidad, presentismo y experiencias del tiempo. En rasgos generales, lo que hace en esta obra Artaud es buscar analizar los modos en los que la sociedad se relaciona con el tiempo a partir de las articulaciones entre pasado, el presente y el futuro. Lo que nosotros conocemos, articulaciones que nosotros conocemos como orden del tiempo, o mejor dicho, órdenes del tiempo, las cuales van a ir variando de acuerdo a la época, el lugar, y en particular estas relaciones que una sociedad mantiene con el tiempo se encuentran muy poco cuestionadas, muy poco discutidas o evaluadas, y sin embargo nos sometemos a ella sin darnos cuenta, ¿sí? Esto pone a la vista una de las razones de ser de la filosofía de la historia, que se caracteriza como un campo del saber que, entre otras cosas, se preocupa por la problemática del sentido de la historia, sus regularidades, su orientación, y en esta unidad 1 del programa que estamos atravesando implica dar el paso incluso de la pregunta por el sentido a la pregunta por el tiempo. Ahora bien, la naturalización del tiempo. Un poquito estamos hablando de esto. Artaud, como punto de partida, si se quiere, va a apelar a un extracto, a una frase de Michel de Certeau para dar inicio a su obra, en donde plantea que sin duda la objetivación del pasado desde ya hace 3 siglos había convertido al tiempo en lo impensado de una disciplina que no dejaba de utilizarlo como instrumento taxonómico, lo cual es toda una invitación a la reflexión y al inicio y a la concreción de la obra de Artaud, ya que el tiempo histórico se ha convertido en el pan nuestro de cada día de los historiadores a tal punto que ha sido naturalizado, instrumentalizado, ¿sí? Frente a esto, ¿qué hará Artaud? Planteará la noción de régimen de historicidad. ¿Qué sería el régimen de historicidad? Lo plantea en términos de que sea una herramienta operatoria, ¿sí? Una categoría a partir de la cual él va a intentar desarrollar un enfoque entre las distintas formas que las sociedades tienen de percibir el tiempo, ¿sí? A partir de esto, uno buscará dar respuestas a preguntas como cómo se vivía el tiempo en otros regímenes de historicidad, ¿sí? En otras sociedades. Por caso, tengamos en cuenta, nunca perdamos de vista que estamos hablando de una herramienta, es decir, una categoría fabricada por un historiador para estudiar esta relación entre sociedad y tiempo, pero que no tiene entidad real, ¿sí? Es una categoría fabricada por el historiador. Teniendo en claro esto, el régimen de historicidad nos va a ser útil para poner en evidencia el orden de los tiempos, ¿sí? Que hace posible una determinada experiencia histórica, ¿sí? Sin dejar de reconocer por eso la pluralidad del tiempo social. Teniendo en cuenta esta pluralidad, podemos decir entonces que el régimen de historicidad es la expresión de un orden dominante del tiempo, ¿sí? En determinada época y lugar, agregaría, que va a traducir y ordenar las múltiples experiencias del tiempo, trabajando sobre todo en las tensiones que se dan entre el campo de experiencia y el horizonte de expectativa. Estos dos conceptos, campos de experiencia y horizonte de expectativas, son elaborados por Koselleck en otra obra denominada Futuro Pasado, que ya va a abordar con mayor profundidad otra compañera, pero que traemos a colación porque nos permite dar cuenta del tiempo histórico. ¿Qué es el tiempo histórico? El tiempo histórico es esa distancia que hay entre
el horizonte de expectativa y el campo de experiencia. Surge a partir de esa tensión entre la experiencia pasada y la expectativa, lo que se espera a futuro. Bien. Y para bajarlo un poquito más, digamos, demos un ejemplo. Un campesino de la Francia del siglo XVII se caracteriza porque no podría haber imaginado una vida distinta a la que llevó a cabo él y han llevado a cabo sus antepasados, con lo cual hay una correspondencia entre pasado, presente, entre expectativa y experiencia, mientras que, por ejemplo, en el siglo XIX, con el auge de la idea de progreso, por ejemplo, ninguna expectativa ya se va a poder derivar suficientemente de la experiencia precedente, lo que estaría dejando atrás la noción de historia como dadora de ejemplos e imponiéndose la categoría de futuro, que sería la responsable de echar luz al presente y al resto de las categorías. Ahora bien, en base a estos conceptos de Koselleck, trabajados por Koselleck, Hartog los va a retomar y esto le va a permitir delimitar los distintos regímenes de historicidad, ¿sí? Cuando aborden el texto se van a encontrar que el autor lleva a cabo un recorrido rápido, ¿sí?, sobre lo que son las historias y periodizaciones universales, pero el objetivo de él en particular no es una historia del mundo ni ponerse a estudiar los acontecimientos, sino que el enfoque y los propósitos son muy distintos. Su enfoque y su propósito es interrogarse sobre las temporalidades que van a estructurar y organizar esos fenómenos. Por ejemplo, tenemos el fenómeno de lo que es la caída del muro de Berlín. Es un fenómeno que podemos decir qué indicios de crisis del tiempo estaría dando cuenta, o la Revolución Francesa, o de qué orden del tiempo estaríamos hablando cuando abordamos tal o cual acontecimiento. Y cuando hablamos de crisis del tiempo en particular, nos referimos a cuando el orden del tiempo ya es puesto en cuestionamiento, ¿sí? Un orden del tiempo, recordando que es la articulación entre pasado, presente, futuro, ¿sí?, es puesto en tela de juicio. Y se abre una brecha, que es un término utilizado por Hannah Arendt, en donde es una brecha entre pasado y futuro, un interregno en el tiempo histórico, que va a poner de manifiesto una experiencia del tiempo naturalizada y que empieza a ser cuestionada. Y el papel del régimen de historicidad acá será poner en evidencia las formas de articulación y la crisis del orden dominante del tiempo. Por ejemplo, si el pasado observamos que el pasado es la categoría dominante, se va a analizar ese pasado para entender el presente y esclarecer el futuro. Lo que veíamos con el caso del campesino francés del siglo XVII, en donde se mantiene una relación simétrica entre expectativa y experiencia. Mientras que si es el futuro la categoría dominante, ahí ya vamos a requerir de ver de qué se trata ese futuro para comprender tanto el pasado como el presente, y lo que ha denominado Hartog como régimen moderno de historicidad, en donde la idea de progreso es fundamental, manteniendo una relación asimétrica entre expectativa y experiencia. Si en el caso de que sea el presente, como plantea el autor en la actualidad, sucede en la actualidad, la categoría dominante, este es concebido como el único horizonte posible. De hecho, Hartog ha visitado el país el año pasado, en junio del año pasado, y en distintas entrevistas a diarios y revistas planteaba que el inicio de esta obra, ¿sí?, se empezó a dar a partir del cuestionamiento que él observaba en la relación de la sociedad con el tiempo, en donde la categoría de presente pasaba a ser la dominante, ¿sí? Esto lo ve con claridad sobre todo a partir de la década del 80 y en particular con la caída del muro de Berlín, en donde ve que el presente es visto sobre todo como el único horizonte posible, que se encierra en sí mismo
y que adquiere un carácter más bien perpetuo. Esto lo podemos ver incluso en estas nociones o incluso en las películas, las novelas, que hablan de un futuro distópico, apocalíptico, donde la visión de presente, ¿sí? Por ejemplo, crisis ecológica, cambio climático, se caracteriza porque se va a plasmar a futuro dando cuenta de un presente eterno. Incluso el autor mismo hace alusión a una novela que es de McCarthy, The Road, La Carretera, que fue llevada al cine hace unos par de años ya, en 2009, que se caracteriza porque hay un presente post-apocalíptico, ¿sí?, que no pararía de transcurrir. Es un presente perpetuo, donde los protagonistas han vivido el apocalipsis dado por el cambio climático, por esta crisis ecológica, donde ya no hay más animales, los pocos árboles que no han muerto están muriendo y se ven constantemente en las distintas escenas de la película, y los protagonistas van a ir de carretera en carretera, ¿sí?, en donde el futuro se ve totalmente eclipsado, clausurado. Tal es así que una alternativa constante de esos protagonistas, que son padre e hijo, es el suicidio, al que recurrió incluso la madre. Tenía el tráiler preparado de esa película, pero va a demandar unos minutos y este programa me da solo 15 minutos de exposición, así que vamos a pasarlo por alto, pero pueden verlo y está en YouTube. Ahora, retomando, el régimen presentista, en el cual nos encontramos según el autor, lleva a la pregunta de qué debe hacer un historiador y qué tipo de historia podría hacer. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, ante ciertos acontecimientos catastróficos que han sucedido en las últimas décadas, se ha visto trastocada la relación entre presente y pasado, ¿sí? Tal es así que el pasado se transforma en memoria, en justicia, y tenemos un pasado que no termina de pasar, un pasado presente, dirá el autor. Mientras que el futuro será reemplazado por una forma de ajuste retroactivo del pasado, ¿sí? Entonces, esta forma es la modalidad en la cual el presentismo se ve con claridad en la historiografía. Y ante la pregunta que se le ha hecho al autor de qué debe hacer un historiador y qué tipo de historia podría hacer, si bien plantea de que el historiador no monopoliza el tiempo, sí podría convertirse en un mediador, ¿sí?, que le introduzca la perspectiva del tiempo y de la historia a largo plazo, pudiendo encontrar una forma de coexistencia, sobre todo en lo que es la relación entre memoria e historia. Pero me interesa más que nada dejar esta pregunta para la reflexión de cada uno en sus casas y a la hora de evaluar el texto. Y para ir cerrando, recapitulando un poco, recordamos que la esencia de esta obra de Artaud reside sobre todo en la interrogación por el tiempo. Va a profundizar, sí, en el presentismo como actual régimen de historicidad, pero se interroga en la relación del tiempo y la sociedad. Bien, y con ese fin va a entretejer continuidades, rupturas entre los distintos regímenes de historicidad y cuya reflexión es vital para los historiadores, y como tal no debe dejar de ser puesta en tela de juicio. Bien, esto sería todo, espero haber sido lo más claro posible y espero verlos pronto.